El peso de la traición. David regresaba a casa como cualquier otro día, agotado física y emocionalmente después de un largo día de trabajo. Su rutina era siempre la misma: entrar, dejar su maletín en el sofá, encender el televisor y desconectarse del mundo exterior. Pero esa noche algo diferente lo esperaba, un mensaje que llegaría como un golpe al alma. Al revisar su teléfono, un mensaje de un amigo cercano le hizo detenerse en seco. Contenía una fotografía que le robó el aliento, una imagen que su mente aún no lograba procesar por completo. Lucía, su pareja de varios años, estaba con otro hombre en una actitud demasiado íntima como para ser malinterpretada. El mundo de David se quebró en ese instante. Un dolor agudo atravesó su pecho, y la traición lo envolvió como una niebla que oscurecía todo lo que había conocido. Se sentía completamente paralizado, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Las paredes, su vida, todo parecía venirse abajo. Cada palabra dicha por Lucía, cada promesa compartida, ahora se sentía vacía, como una mentira tejida para mantenerlo en la oscuridad. La traición no era solo suya, sino también de él mismo, por no haber visto las señales. El pensamiento más abrumador que lo invadió era: ¿cómo no lo vi venir? El dolor se transformó rápidamente en confusión. Las imágenes de momentos felices con Lucía se intercalaban con pequeños detalles que él había ignorado. Recordó las noches en las que ella se mostraba distante, los mensajes que leía en su teléfono con una sonrisa que no compartía con él, las excusas vagas cuando salía sin decir a dónde iba. Todo tenía sentido ahora, y ese sentido lo aplastaba con una fuerza implacable. David dejó caer el teléfono en la mesa y, con la mirada perdida, se hundió en el sofá. El silencio a su alrededor era ensordecedor. Sentía como cada emoción en su interior luchaba por salir, pero no había lágrimas. Solo un vacío profundo, un abismo que lo devoraba por dentro. Intentó llamarla, pero sus dedos temblorosos no lo permitieron. No podía enfrentarla, no todavía. Se sentía débil, como si su vida se hubiera construido sobre una base frágil que se desmoronaba con la más mínima presión. La traición lo había golpeado tan fuerte que ni siquiera sabía por dónde empezar a procesarla. En su mente, las preguntas giraban sin cesar. ¿Por qué ella? ¿Qué había hecho mal? ¿Cuánto tiempo llevaba engañándolo? Pero, sobre todo, ¿cómo iba a superarlo esta vez? Decidido a escapar del caos en su mente, David salió del apartamento, buscando un respiro, una pausa a su dolor. Las calles vacías de la ciudad eran un reflejo perfecto de cómo se sentía por dentro. Caminaba sin rumbo, perdido en sus pensamientos. Cada paso lo alejaba más del apartamento, pero no del peso que cargaba en su pecho. Entró en un bar, con la esperanza de que el ruido, la música y las luces apagaran por un momento el dolor que sentía. Pero incluso rodeado de gente, se sentía más solo que nunca. Observaba a las parejas a su alrededor, felices, despreocupadas, como si su propio mundo fuera el único que se desmoronaba. ¿Cómo era posible que todos a su alrededor parecieran tenerlo todo bajo control mientras él siempre terminaba siendo traicionado? Mientras bebía lentamente, recordó a su exnovia, quien también lo había engañado años atrás. En ese momento, creyó que había aprendido algo, que no volvería a pasar. Pero ahora estaba ahí de nuevo, en el mismo lugar, sintiendo el mismo dolor, como si la vida se estuviera burlando de él. ¿Por qué siempre yo?, pensaba mientras apretaba el vaso con fuerza, incapaz de contener la ira que lo consumía. Regresó a casa, pero la sensación de derrota no había disminuido. Se miró en el espejo del baño, esperando encontrar algún consuelo en su propio reflejo, pero lo único que vio fue a un hombre roto, lleno de cicatrices invisibles que había ignorado durante años. El cansancio en sus ojos no era solo físico, era el resultado de años de heridas emocionales que nunca sanaron del todo. Las traiciones pasadas, las relaciones fallidas, las promesas rotas, todo volvía a la superficie con una fuerza devastadora. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero esta vez no intentó detenerlas. Dejó que el dolor saliera, liberando cada emoción reprimida. En ese momento, en medio de su desolación, algo dentro de él cambió. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así, cargando el peso de traiciones pasadas y presentes. Tenía que entender que estaba fallando en su vida, porque siempre terminaba en el mismo lugar. ¿Era él el problema?
¿Había algo en el que atraía este tipo de dolor? No tenía todas las respuestas, pero sabía que no podía seguir huyendo. Tomó su teléfono una vez más, esta vez no para confrontar a Lucía, sino para buscar ayuda. Un amigo le había recomendado a un terapeuta hacía tiempo, y aunque siempre había sido escéptico sobre hablar con alguien, ahora sabía que no tenía opción. Estaba al borde de un abismo emocional, y la única manera de salir era enfrentarse a lo que llevaba tanto tiempo ignorando, sus propias cicatrices. Con el amanecer empezando a iluminar el cielo, David miró por la ventana, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. La traición de Lucía lo había destruido, pero también le había dado una oportunidad para reconstruirse. Sabía que el camino sería largo, lleno de dolor y descubrimientos incómodos, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Patrones repetidos. Las semanas después de la traición de Lucía se convirtieron en una tormenta de emociones que David apenas podía controlar. Cada día era una batalla interna entre la ira, el dolor y el desconcierto. Había comenzado a asistir a terapia, una decisión que al principio le pareció extraña. No era de los que solían pedir ayuda, mucho menos para hablar de sus emociones. Sin embargo, algo en él había cambiado la noche en que decidió enfrentar sus cicatrices. Se dio cuenta de que ya no podía seguir cargando ese peso solo. En una de las primeras sesiones, el terapeuta, un hombre de mirada cálida pero penetrante, le hizo una pregunta que resonó profundamente en su mente. ¿Por qué crees que sigues eligiendo a personas que terminan traicionándote? La pregunta lo tomó por sorpresa. David siempre había pensado que simplemente había tenido mala suerte en el amor, que las personas que lo rodeaban eran las que fallaban, pero nunca se había detenido a pensar que tal vez había algo más profundo, un patrón oculto que lo guiaba hacia relaciones que terminaban de la misma manera, en ruinas. Esa pregunta se quedó con él durante días, como una espina que no podía ignorar. Recordó su relación anterior, antes de Lucía, con Clara, quien también lo había traicionado. Había sido diferente, pero el resultado fue el mismo. Clara había sido su primer gran amor, y su traición lo había marcado profundamente. Aquel dolor lo había convertido en alguien más cauteloso, más desconfiado, pero al final, eso no evitó que la historia se repitiera con Lucía. ¿Por qué, entonces, seguía cayendo en el mismo círculo vicioso? Mientras reflexionaba, empezó a ver un patrón que nunca antes había notado. En ambas relaciones, había entregado todo de sí mismo, había puesto a las otras personas en un pedestal, ignorando las señales de advertencia. Era como si estuviera tan desesperado por ser amado que aceptaba cualquier migaja de afecto, incluso cuando sabía que la relación no le hacía bien. Este descubrimiento fue doloroso. Se dio cuenta de que, en el fondo, su autoestima siempre había sido más frágil de lo que quería admitir. Siempre había querido creer que era fuerte, independiente, pero la realidad era otra, tenía miedo. Miedo de estar solo, miedo de no ser suficiente, miedo de no ser amado. En la siguiente sesión de terapia, compartió sus reflexiones. El terapeuta lo escuchó atentamente y luego le dijo algo que lo dejó sin aliento. A veces, seguimos eligiendo el dolor porque es lo único que conocemos. Nos resulta familiar. Esa frase lo golpeó como una ola. De alguna manera, había aprendido a convivir con el dolor emocional, como si fuera una parte inevitable de su vida. Había dejado que las heridas del pasado moldearan su forma de ver el amor, buscando constantemente algo que lo llenara, pero siempre terminaba en el mismo lugar, traicionado y roto. Con cada conversación en terapia, más capas de su pasado se iban desvelando. Recordó su infancia, la relación distante con su padre, un hombre frío y exigente, que nunca parecía satisfecho con nada de lo que David hacía. Creció buscando la aprobación de los demás, anhelando un amor incondicional que nunca llegó. Ese vacío lo había seguido hasta la adultez, guiando sus decisiones, sus relaciones, su vida entera. Las traiciones de Lucía y Clara no eran más que un reflejo de algo mucho más profundo que siempre había estado ahí, pero que él se había negado a ver. El descubrimiento de estos patrones lo abrumaba. Era como si estuviera viendo su vida con nuevos ojos, entendiendo por primera vez por qué había sufrido tanto. Se dio cuenta de que no solo había sido traicionado por las personas que amaba, sino también por su propia mente, que lo había mantenido atrapado en un ciclo interminable de autoengaño. Había permitido que su miedo al abandono lo empujara hacia relaciones tóxicas, convencido de que, si solo amaba lo suficiente,
podría evitar el dolor. Pero ese amor no era más que una venda sobre heridas abiertas. Un día, después de una sesión particularmente intensa, David decidió enfrentarse a sus propios demonios de una manera diferente. Se sentó en su apartamento, solo, en silencio, y comenzó a escribir. Las palabras fluían de él como una catarata, una mezcla de rabia, tristeza y, finalmente, aceptación. Escribió sobre las veces que había ignorado sus propias necesidades por complacer a los demás, sobre cómo había dejado que su miedo dictara su vida. Era la primera vez que se permitía ser completamente honesto consigo mismo. No se trataba solo de Lucía, ni de Clara, se trataba de él. Se trataba de sanar. El proceso no fue fácil. Cada palabra que escribía traía consigo un recuerdo doloroso, pero también una sensación de liberación. Por primera vez, sentía que estaba recuperando el control de su vida, que estaba dejando de ser una víctima de sus propias decisiones. Cada traición, cada fracaso, eran oportunidades para aprender, para crecer, y aunque el camino hacia la sanación sería largo, ahora sabía que estaba en la dirección correcta. Al terminar de escribir, sintió una paz extraña, como si por fin hubiera soltado una carga que llevaba encima durante años. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no las veía como una fuente de dolor, sino como un recordatorio de su capacidad de resistencia. Las heridas invisibles que había acumulado a lo largo de su vida empezaban a sanar, no porque alguien más las curara, sino porque él mismo estaba aprendiendo a hacerlo. David miró su reflejo en el espejo una vez más, pero esta vez, en lugar de ver a un hombre roto, vio a alguien que estaba en proceso de reconstrucción. La traición de Lucía había sido el catalizador, pero el verdadero trabajo había comenzado mucho antes, en lo más profundo de su ser, en esos patrones que había seguido sin cuestionar durante tanto tiempo. Ahora, estaba listo para romperlos, para dejar de repetir las mismas historias. Y aunque sabía que no sería fácil, estaba decidido a enfrentar sus miedos, a reconstruir su vida desde los cimientos. Este era solo el comienzo de su verdadero viaje. La decisión de sanar. David había llegado a un punto de no retorno. El dolor seguía allí, acechante en los rincones de su mente, pero algo en él había cambiado. Después de semanas de introspección y de confrontar las verdades que más temía, se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión, una que no podía postergar más. La traición lo había dejado devastado, pero ahora entendía que el verdadero desafío no estaba en lo que Lucía o Clara le habían hecho. El verdadero reto estaba en él, en cómo decidiría enfrentar su propia vida, en cómo elegiría sanar. Una tarde, mientras caminaba por las calles abarrotadas de la ciudad, sintió una oleada de emociones que casi lo paralizan. Los recuerdos de su relación con Lucía seguían frescos, pero no de la manera que había esperado. No se trataba de revivir los momentos felices o tristes, sino de verlos con claridad, de comprender que había permitido que el dolor se apoderara de su identidad. Había vivido demasiado tiempo en el papel de víctima, aferrándose a la idea de que la sanación llegaría de alguna fuente externa. Pero eso no iba a suceder. La sanación, ahora lo entendía, era una decisión. Y era su decisión. Esa revelación lo golpeó con una intensidad abrumadora. Durante tanto tiempo, había esperado que la vida, o incluso el tiempo, lo curaran. Se había convencido de que, si esperaba lo suficiente, el dolor desaparecería por sí solo, que eventualmente dejaría de doler. Pero mientras caminaba por esas calles, el bullicio de la ciudad a su alrededor, comprendió que no era cuestión de tiempo, sino de voluntad. Había llegado el momento de tomar el control de su propia vida, de su propio destino. Volvió a la terapia, esta vez con una mentalidad diferente. Ya no era el hombre que simplemente quería entender por qué había sido traicionado. Ahora quería entender cómo podía sanar. El terapeuta, con su mirada firme pero compasiva, lo guiaba por los laberintos de su propia mente. A través de sus conversaciones, David comenzó a identificar no solo los patrones repetidos en sus relaciones, sino también las heridas profundas que habían alimentado esos ciclos. Cada sesión era un paso hacia adelante, un descubrimiento nuevo, pero también un recordatorio de que sanar no era un proceso pasivo. Tenía que elegir hacerlo. Tenía que comprometerse. Una noche, mientras estaba en casa, David tomó una decisión que marcaría el rumbo de su vida. Sentado frente al espejo, se miró detenidamente.
ya no veía solo a un hombre roto. Empezaba a reconocer la fuerza que había en él, una fuerza que había estado oculta bajo capas de dolor y decepción. Esa noche, tomó un cuaderno en blanco y comenzó a escribir lo que sentía. No se trataba de revivir el pasado, sino de escribir su futuro. En ese cuaderno, escribió una promesa a sí mismo: hoy elijo sanar. Hoy decido dejar ir el dolor, la traición, la rabia. Hoy elijo reconstruirme, paso a paso, sin prisa, pero con firmeza. Las primeras semanas no fueron fáciles. El dolor no desapareció de inmediato. De hecho, algunos días era más intenso que nunca. Pero David estaba decidido. Cada vez que las sombras del pasado intentaban arrastrarlo de nuevo al pozo de la desesperación, repetía su promesa en voz alta. Se convirtió en su mantra, en su ancla. No se trataba de ignorar el dolor, sino de enfrentarlo de una manera nueva, con compasión hacia sí mismo y con la certeza de que el proceso de sanación era suyo y de nadie más. A medida que los días pasaban, David comenzó a notar pequeños cambios en su vida. Empezó a rodearse de personas que realmente le aportaban algo positivo, alejándose de aquellas que solo lo arrastraban hacia la oscuridad. También comenzó a cuidar de su cuerpo, algo que había descuidado durante meses. Salía a correr por las mañanas, sintiendo el aire fresco en su rostro, como si cada respiración lo limpiara de las cicatrices invisibles que había llevado consigo durante tanto tiempo. La terapia también cambió de rumbo. Ahora, en lugar de centrarse solo en las heridas del pasado, David y su terapeuta comenzaron a hablar sobre el futuro. Sobre cómo podía construir relaciones más sanas, tanto con los demás como consigo mismo. Fue un proceso doloroso, porque requería que dejara atrás muchas de las creencias que había sostenido durante años. Pero David estaba listo. Sabía que, si quería sanar, tenía que dejar de aferrarse al pasado y comenzar a construir algo nuevo, algo que realmente lo llenara de paz y propósito. Un día, mientras corría por el parque, algo hizo clic en su mente. No era un momento grandioso ni espectacular, pero fue uno de los más importantes en su vida. Se dio cuenta de que ya no corría para escapar de sus problemas, como lo había hecho durante tanto tiempo. Ahora corría hacia algo. Hacia una versión de sí mismo que aún estaba en construcción, pero que finalmente empezaba a vislumbrar. Se dio cuenta de que había elegido sanar, y esa decisión, aunque sencilla en su enunciado, lo había cambiado profundamente. David todavía tenía un largo camino por delante. La sanación no era lineal, y sabía que habría días en los que el dolor volvería, en los que las sombras del pasado intentarían reclamar su lugar en su mente. Pero ahora tenía algo que antes no tenía: la certeza de que podía superarlo. Porque ya no era el hombre que esperaba que otros lo salvaran. Se había convertido en alguien que podía salvarse a sí mismo. La decisión de sanar había sido solo el comienzo, pero era el paso más importante que había dado en su vida. Y aunque el camino aún estaba lleno de desafíos, sabía que cada día, cada pequeño avance, lo llevaba más cerca de la paz que tanto había buscado. El niño herido. David llevaba días sumergido en una vorágine de recuerdos que lo atormentaban, pero esa mañana, algo distinto ocurrió. Despertó sintiendo una extraña sensación de vacío, como si el eco de su dolor ya no proviniera de las traiciones recientes, sino de un lugar más profundo y oculto en su interior. Se levantó con la cabeza llena de preguntas y, sin saber por qué, decidió visitar al terapeuta sin una cita previa. Al entrar en la sala, un aire de inquietud lo invadió. Sabía que algo importante estaba a punto de revelarse. Durante la sesión, el terapeuta le pidió que cerrara los ojos y lo guiara a un espacio en su mente donde pudiera sentirse seguro. David visualizó una pequeña casa en medio del bosque, el lugar que solía visitar con su familia de niño. De pronto, el terapeuta le hizo una pregunta que lo descolocó por completo. ¿Qué ves cuando miras atrás? ¿Cuando te ves a ti mismo como un niño? David, quien había intentado olvidar gran parte de su infancia, sintió como su pecho se apretaba. A regañadientes, comenzó a hablar de su niñez, una etapa que había cubierto con capas de indiferencia, convencido de que no importaba. Pero mientras describía esos recuerdos, algo emergió: el pequeño David, sentado solo en una esquina, observando cómo sus padres discutían una y otra vez. Había pasado años intentando enterrar esas imágenes, pero ahora las veía con claridad. En ese instante, lo entendió. El dolor que había cargado durante tanto tiempo,
la inseguridad que lo había llevado a buscar validación en los demás, no era nuevo. Había vivido con ese niño herido dentro de él durante toda su vida, y ese niño nunca había sanado. Las lágrimas comenzaron a caer, algo que David rara vez permitía. Sintió que había abierto una puerta que siempre había evitado, pero no podía cerrarla. En ese preciso momento, comprendió que su reacción a la traición de Lucía no era solo una respuesta a lo que ella había hecho, sino a lo que él había vivido desde niño. Las relaciones que había formado, las personas que había elegido para compartir su vida, todas eran reflejos de su propio dolor infantil no resuelto. Volvió a casa esa noche con una mezcla de emociones, confusión, tristeza, pero también alivio. Había pasado tanto tiempo ignorando esa parte de su vida que, aunque doliera, reconocerlo se sentía como quitarse una venda de los ojos. Decidió que ya no podía seguir viviendo así, cargando con ese niño herido sin darle el cuidado y la atención que merecía. Sabía que, para sanar verdaderamente, tendría que enfrentarse a las heridas de su pasado, las mismas que había ocultado incluso de sí mismo. En los días que siguieron, David comenzó un proceso introspectivo profundo. Empezó a escribir sobre su infancia, los momentos en los que se sintió invisible, las veces que intentó ser perfecto para ganarse el amor de sus padres. Lo más duro fue aceptar que gran parte de su dolor actual venía de un lugar que había tratado de ignorar por tanto tiempo. Su tendencia a buscar aprobación, su miedo al abandono, todo tenía raíces mucho más profundas de lo que había imaginado. Pero también, en ese proceso, David descubrió algo más, la fortaleza que había desarrollado a lo largo de los años. No era solo un hombre roto por la traición reciente, era alguien que había sobrevivido a una infancia difícil y había encontrado la manera de seguir adelante. Ese niño herido, que tanto había tratado de proteger, también era una fuente de resiliencia. Y aunque le costaba verlo con claridad, sabía que ese mismo niño tenía el poder de ayudarlo a sanar. En su próxima sesión de terapia, David habló de su descubrimiento con más claridad que nunca. Su terapeuta lo miró con empatía, como si ya supiera lo que David apenas estaba comenzando a entender. Ese niño herido necesita que lo cuides, le dijo el terapeuta, y también necesita que lo perdones por haberse aferrado a tanto dolor. David sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Nunca había pensado en perdonarse a sí mismo, mucho menos a ese niño vulnerable que siempre había considerado débil. Pero esa era la clave. Perdonarse a sí mismo por haberse sentido vulnerable, por haber cargado con heridas que no le correspondían. Con ese nuevo entendimiento, David se comprometió a hacer algo diferente. Ya no se juzgaría por su dolor. Ya no vería al niño herido como una fuente de debilidad, sino como una parte esencial de quién era. Decidió que, en lugar de seguir huyendo de su pasado, se dedicaría a sanar a ese niño, a darle la atención y el cuidado que nunca tuvo. Era un proceso lento, doloroso, pero David sabía que era el único camino hacia la verdadera sanación. Las semanas pasaron, y con cada día que enfrentaba su dolor en lugar de huir de él, algo dentro de él comenzó a cambiar. Ya no buscaba que otros lo validaran, no necesitaba demostrar nada. La traición de Lucía seguía siendo una herida abierta, pero ahora entendía que era solo una pieza en el rompecabezas más grande de su vida. Un rompecabezas que estaba decidido a resolver, con todas sus piezas, incluso las más dolorosas. David aún tenía mucho que aprender sobre sí mismo, pero ahora sabía que su camino hacia la sanación no era lineal. Era un viaje lleno de altos y bajos, de descubrimientos inesperados y de momentos de profunda introspección. Pero lo más importante era que ya no caminaba con los ojos cerrados. Había aceptado su dolor, había abrazado a ese niño herido, y con cada paso que daba, sentía que estaba más cerca de convertirse en la persona que siempre había querido ser. Alguien completo, alguien que, a pesar de las cicatrices, podía encontrar la paz dentro de sí mismo. Enfrentando el pasado. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando David decidió que ya no podía seguir postergando lo inevitable. Había pasado semanas explorando las profundidades de su dolor, reconociendo la herida que lo acompañaba desde niño, pero sabía que aún faltaba algo crucial. Podía aceptar a ese niño herido y darle el lugar que merecía en su vida, pero no bastaba con eso. Había algo más que seguía rondando en su mente, la necesidad de enfrentar el pasado de manera directa. El peso de los recuerdos se hacía más fuerte cada vez que intentaba avanzar. Las imágenes de su infancia,
las discusiones entre sus padres, las decepciones que nunca dejó ir, todo seguía ahí, como una película que se repetía sin cesar. Sabía que no podía escapar de esos momentos si realmente quería sanar. El pasado lo seguía reteniendo, como cadenas invisibles que no le permitían moverse hacia el futuro. Pero esta vez, estaba decidido a romperlas. Esa mañana, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un mensaje a su madre. No sabía cómo empezar, ni qué decir, pero las palabras fluyeron antes de que pudiera detenerse. Escribió sobre cómo había sentido que sus necesidades no habían sido escuchadas cuando era niño, cómo había crecido tratando de llenar un vacío que ni siquiera entendía del todo. Fue brutalmente honesto, confesando cosas que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Su corazón palpitaba con cada palabra que tecleaba, sintiendo una mezcla de miedo y liberación. Lo más duro fue admitir lo mucho que había guardado resentimiento hacia ella. Sabía que su madre había hecho lo mejor que pudo, pero eso no cambiaba el dolor que había sentido. Y mientras lo escribía, también se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando su relación con ella, sino con su propio pasado. Escribir esas palabras era, de alguna manera, una forma de liberarse de la prisión emocional en la que había vivido durante tantos años. No esperaba una respuesta inmediata, pero cuando recibió la notificación de su madre unas horas después, su corazón se aceleró. Abrió el mensaje con las manos temblorosas. Lo que leyó no fue una defensa ni una justificación, sino algo mucho más poderoso, una disculpa. Su madre le habló de su propia juventud, de cómo había intentado criar a un hijo en medio de sus propias inseguridades y miedos. Admitió que había fallado en muchas cosas y que, aunque nunca había sido su intención, entendía que le había causado dolor. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de David mientras leía esas palabras. Era como si, por primera vez, hubiera logrado romper una barrera que había estado entre ellos durante toda su vida. Su madre, a su manera, también estaba enfrentando su propio pasado, reconociendo sus errores y el impacto que estos habían tenido en su hijo. No podía cambiar lo que había sucedido, pero en ese momento, David sintió algo que nunca había esperado: alivio. Ese primer paso, aunque pequeño, lo llenó de una fuerza que no había sentido en años. Había abierto una puerta, y aunque el camino por delante era incierto, sabía que ahora podía enfrentarlo. Enfrentar su pasado no era solo revisar los recuerdos dolorosos, sino también aprender a verlos desde una nueva perspectiva. Ya no era un niño indefenso, sino un adulto capaz de reescribir su propia historia. David decidió que no podía detenerse allí. El siguiente paso fue visitar la casa donde creció, ese lugar lleno de recuerdos, tanto buenos como malos. Al llegar, se quedó parado frente a la puerta durante unos minutos, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Entrar a esa casa era como caminar directamente hacia su dolor, pero sabía que era necesario. Cada rincón le recordaba algo: la cocina donde escuchó las primeras discusiones, el pasillo donde solía esconderse cuando sentía miedo, su cuarto, donde soñaba con escapar y ser alguien diferente. Pero esta vez, no se dejó abrumar por esos recuerdos. Los observó, los sintió, pero no se dejó consumir por ellos. Sabía que tenía el poder de cambiar la forma en que veía su pasado. Ese niño herido que alguna vez habitó esas paredes ahora estaba acompañado por un adulto que había aprendido a cuidarse. El miedo ya no lo controlaba. Mientras recorría la casa, David se dio cuenta de que enfrentarse al pasado no era tanto una batalla como había imaginado. No era algo que necesitara vencer, sino algo que necesitaba aceptar. Cada herida, cada momento de dolor, formaba parte de él, pero no lo definían. Su pasado no era su destino, y el hecho de que hubiera sufrido no significaba que estaba condenado a seguir sufriendo. Antes de irse, David se sentó en su antigua habitación, en la misma cama donde solía pasar horas perdido en sus pensamientos. Cerró los ojos y respiró profundamente. Se permitió sentir el peso de los años, pero también se permitió sentir la libertad que venía con enfrentarlos. Ya no había más secretos, ya no había más fantasmas del pasado persiguiéndolo. Había enfrentado su historia, había reconocido su dolor, y ahora, por primera vez, podía avanzar sin las cadenas invisibles que lo habían atado durante tanto tiempo. Al salir de la casa, una sensación de paz lo envolvió. No era una paz completa, porque el viaje de sanación nunca es lineal, pero era un paso en la dirección correcta.
Y lo más importante, era un paso que había dado por sí mismo, sin esperar la validación de nadie más. David sabía que el pasado siempre sería parte de su vida, pero ya no le temía. Había aprendido a convivir con él, a aceptarlo, y a seguir adelante. El pasado ya no lo definía. El reflejo en el espejo. El aire en la habitación estaba pesado, casi palpable, mientras David se encontraba de pie frente al espejo. Era un momento que había postergado durante demasiado tiempo, el enfrentamiento definitivo consigo mismo. No se trataba de una imagen superficial, no era solo su rostro el que miraba, sino todo lo que ese reflejo representaba. Cada cicatriz, visible o no, cada decisión, cada huella que la vida había dejado en él, estaba ahí, frente a él, exigiendo ser reconocida. Durante mucho tiempo, David había evitado ese tipo de confrontación. Mirarse al espejo solía ser algo automático, un vistazo rápido, superficial, lo justo para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de salir a enfrentar el día. Pero nunca se detenía demasiado tiempo, nunca lo suficiente como para ver más allá de la piel. Ahora, sin embargo, algo era diferente. Había llegado a un punto de su viaje en el que no podía ignorar lo que había bajo la superficie. Mientras sus ojos recorrían su propio rostro, no solo veía a un hombre cargado de recuerdos, sino también a alguien que había sobrevivido. Los años de dolor y traición no lo habían destruido, aunque a veces sintió que casi lo lograban. Pero ese reflejo le devolvía algo más, la verdad de quién era, con todos sus defectos, con todo el caos que llevaba dentro, pero también con una fuerza que recién empezaba a comprender. El rostro que observaba no era el de un niño herido, ni el de alguien a quien la vida había vencido. Era el de un hombre que había soportado el peso de su propio pasado y estaba aprendiendo a levantarse. Las líneas en su frente, las sombras bajo sus ojos, contaban la historia de las noches en vela, de las luchas internas que nunca compartió con nadie. Pero en medio de esas señales de desgaste, también había algo nuevo, determinación. Ya no había más huida, no más esconderse tras excusas o culpar al mundo. Lo que veía en el espejo era la verdad desnuda, y aunque a veces le dolía, también era liberador. David recordaba las palabras de su terapeuta, quien le había dicho que el verdadero desafío de la sanación era aprender a mirarse con compasión. Durante mucho tiempo, no había sido capaz de hacerlo. Cada vez que se veía, lo único que encontraba era el peso de sus fallos, de sus decisiones equivocadas, y las cicatrices que otros le habían dejado. Pero ahora, en ese preciso instante, algo comenzó a cambiar. El reflejo que le devolvía el espejo ya no era solo un recordatorio de sus errores, sino un testimonio de todo lo que había superado. Con una respiración profunda, David permitió que los recuerdos fluyeran libremente. Las traiciones que había experimentado, los patrones repetidos que había identificado, y el dolor de la infancia que aún lo perseguía. Todos esos momentos habían sido como piedras en su camino, obstáculos que lo habían hecho tropezar una y otra vez. Pero ahora, al mirarse con otros ojos, comenzó a darse cuenta de algo más importante. Había sobrevivido a todo ello. No solo estaba de pie, sino que, poco a poco, estaba comenzando a levantarse con más fuerza. El espejo le devolvía la mirada de un hombre que había aprendido, que estaba dispuesto a dejar de huir de su propia sombra. Y, de repente, la autocrítica que siempre había sentido empezó a disiparse. A medida que procesaba las emociones, el juicio duro que se había impuesto se convertía en algo diferente, comprensión. El camino había sido difícil, pero también había sido el único que lo llevó a este punto. Y si bien su reflejo aún mostraba las huellas del sufrimiento, también mostraba una persona dispuesta a cambiar, a sanar de verdad. David alzó una mano hacia el espejo, como si al tocarlo pudiera entrar en contacto directo con esa versión de sí mismo que aún estaba aprendiendo a sanar. Era un gesto simbólico, pero en ese momento lo sintió necesario. Al rozar la fría superficie, algo dentro de él se derrumbó y, al mismo tiempo, algo nuevo se erigió. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a brotar, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Por primera vez en su vida, David no solo aceptaba su historia, sino que también abrazaba su proceso de sanación. Ese reflejo ya no representaba a una víctima de su pasado, sino a un guerrero que había enfrentado su dolor y que ahora tenía la valentía de seguir adelante. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero también sabía que estaba listo.
El reflejo en el espejo le mostró lo que siempre había estado dentro de él, la capacidad de reinventarse, de reconstruir su vida desde las cenizas del sufrimiento, y de ser más fuerte de lo que jamás había imaginado. En ese instante, David dejó de ver las cicatrices como heridas abiertas y comenzó a verlas como marcas de crecimiento. Marcas que, lejos de avergonzarlo, ahora lo llenaban de orgullo. Las cicatrices invisibles que tanto tiempo había tratado de esconder, eran ahora el símbolo de su fortaleza, de su capacidad de enfrentar las tormentas y aún así salir de pie. Con una sonrisa suave, se apartó del espejo. Sabía que esa imagen que había visto seguiría cambiando con el tiempo, pero estaba listo para lo que venía. Ya no había necesidad de temer lo que el espejo le mostraba. Había enfrentado el pasado, había comenzado a sanar y, más importante aún, había aprendido a amarse en medio de todo ese caos. Rompiendo el ciclo. David se encontraba caminando por las mismas calles que tantas veces lo habían visto sumido en la confusión y el dolor. Cada esquina le traía recuerdos de decisiones impulsivas, de patrones repetidos que lo habían atado durante años. Era una especie de ciclo invisible que lo arrastraba una y otra vez hacia los mismos errores, las mismas decepciones, las mismas relaciones tóxicas que lo dejaban vacío. A lo largo de su vida, había intentado culpar al destino, a las circunstancias o a las personas que lo habían traicionado. Pero ahora, con la claridad que le daba su proceso de sanación, entendía que había algo mucho más profundo en juego, él mismo. El ciclo no era externo, no provenía de otros. Se originaba en su interior, en las creencias que había forjado desde su infancia, en las heridas no sanadas que lo llevaban a buscar en los demás lo que no podía encontrar dentro de sí. Cada traición que había sufrido, cada decepción, era parte de un patrón autodestructivo que lo mantenía en el mismo lugar, esperando un resultado diferente sin hacer ningún cambio real. Ese día, mientras el viento fresco acariciaba su rostro, David se dio cuenta de algo fundamental: el ciclo no se rompería por sí solo. Nadie vendría a salvarlo, ni a cambiar las cosas por él. Si quería liberarse de esos patrones repetitivos, tendría que ser él quien tomara las riendas. Era hora de hacer lo que durante tanto tiempo había evitado, tomar decisiones conscientes y radicales. Y eso comenzaba con el doloroso proceso de desaprender todo lo que había aceptado como verdad. El primer paso era reconocer que no era una víctima. A pesar de todas las traiciones que había experimentado, a pesar de los abusos emocionales que había soportado, entendía que él también había tenido un papel en perpetuar ese ciclo. No se trataba de culparse a sí mismo, sino de asumir la responsabilidad necesaria para cambiar. Durante años había buscado el amor y la validación en otros, creyendo que eso llenaría el vacío que sentía. Pero en realidad, ese vacío solo podía ser llenado desde dentro. La verdadera traición, se dio cuenta, no había sido la de los demás. La verdadera traición había sido la suya propia, traicionar sus propios límites, sus propios deseos, y dejar de lado su bienestar por miedo a estar solo. Ese ciclo no era más que una cadena de autoabandono, disfrazada de búsqueda de amor y conexión. Con cada paso que daba, sentía como el peso de esa revelación comenzaba a liberarlo. Romper el ciclo no significaba eliminar el dolor de inmediato, ni hacer que todo fuera perfecto de la noche a la mañana. Era un proceso, un camino lleno de altibajos. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Sabía que tendría que enfrentar decisiones difíciles, cortar lazos con personas que no aportaban a su bienestar, y, sobre todo, tendría que desafiar sus propios pensamientos autodestructivos. El ciclo se rompía no solo al alejarse de los demás, sino al acercarse a sí mismo. Era un redescubrimiento, una oportunidad para conocerse en un nivel más profundo. David entendió que tendría que ser su propio aliado, su mayor defensor. Ya no podía seguir esperando que alguien más le diera lo que él no se había permitido ofrecerse: amor propio, respeto y compasión. Esa noche, de regreso en su departamento, tomó una decisión simbólica. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir una carta. No era una carta para alguien más, no era una despedida dirigida a una relación fallida o a alguien que lo hubiera herido. Era una carta para él mismo. Escribió sobre todo lo que había soportado, todo lo que había aprendido y lo mucho que aún quedaba por sanar. Pero al final de esa carta, escribió las palabras que sellarían su compromiso: me elijo a mí.
Romper el ciclo significaba elegir sus propias necesidades por encima de los deseos de los demás, priorizar su bienestar antes que complacer a otros. Significaba dejar de buscar fuera lo que siempre había estado dentro de él. Con esa carta, David cerró un capítulo de su vida, pero no con resentimiento, sino con gratitud. Cada dolor, cada traición, cada decepción había sido un maestro disfrazado. Y ahora, con una nueva claridad y determinación, estaba listo para escribir el siguiente capítulo, uno en el que él sería el protagonista, no el espectador pasivo de su propia historia. El ciclo estaba roto, y con ello, una nueva versión de sí mismo comenzaba a surgir. El perdón a uno mismo. David estaba sentado en el mismo rincón de su sala donde tantas veces había reflexionado sobre el pasado, el presente, y las heridas que lo habían marcado. Pero esta vez, algo era diferente. En lugar de sentir ese peso abrumador en el pecho, esa presión constante de sus errores y decisiones, había un nuevo aire de calma. Lo que estaba a punto de enfrentar no era fácil, pero sabía que era necesario. Se había reconciliado con muchas cosas en su vida, había aprendido a ver sus patrones, había roto con ciclos destructivos, pero aún quedaba una barrera invisible que no podía superar. Y esa barrera era él mismo. A lo largo de su vida, había cargado con el dolor de las traiciones y decepciones, pero más allá del resentimiento hacia los demás, había una profunda sensación de culpa que llevaba consigo. Era la culpa por no haber sido lo suficientemente fuerte, por no haber visto las señales antes, por haber permitido que otros le hicieran daño. Era una voz interna que lo castigaba constantemente, recordándole sus fallos, sus decisiones equivocadas, y sus momentos de debilidad. Ese día, sin embargo, algo cambió. David se dio cuenta de que todo ese tiempo había estado buscando el perdón en los lugares equivocados. Había esperado que los demás lo perdonaran, que sus exparejas lo disculparan, que el universo le diera una especie de absolución por los errores que cometió. Pero lo que no había entendido era que el perdón más importante que necesitaba no venía de fuera, sino de dentro. Necesitaba perdonarse a sí mismo. Enfrentar esa realidad fue duro. Le dolía admitir que se había castigado durante tanto tiempo, que se había negado la posibilidad de ser compasivo consigo mismo. Era como si una parte de él creyera que no merecía el perdón, que debía seguir arrastrando esa culpa para recordar quién era y en quién se había convertido. Pero en el fondo, David sabía que esa culpa era una trampa, una prisión emocional que no le permitía avanzar. El primer paso hacia el perdón a uno mismo fue mirar su historia con ojos diferentes. Había pasado tanto tiempo juzgándose, viendo sus fallos a través de un lente de perfección imposible. Pero ahora, se permitía ver las cosas con más compasión. Se dio cuenta de que las decisiones que tomó, incluso las equivocadas, las había hecho con la información y el conocimiento que tenía en ese momento. No era justo seguir castigándose por no haber sido perfecto. Era humano, y ser humano implicaba cometer errores. Recordó cada momento en el que había sentido que fracasaba, en el que había permitido que otros cruzaran sus límites, en el que había traicionado su propio bienestar por complacer a los demás. Y aunque esos recuerdos seguían doliendo, empezó a ver algo más, su valentía. Había sido valiente al seguir adelante, al intentar amar, al querer sanar a pesar de todo. El perdón no llegó de golpe. No fue una revelación súbita que lo cambió todo en un instante. Fue un proceso lento, un acto diario de aceptación. David tuvo que aprender a hablarse a sí mismo de una manera diferente, a cambiar esa voz crítica interna por una más suave y comprensiva. En lugar de castigarse por sus errores, empezó a agradecerse por las lecciones aprendidas. Cada fallo había sido una oportunidad de crecimiento, cada error una puerta hacia una nueva comprensión de sí mismo. Hubo momentos en los que esa vieja culpa intentaba regresar. En los días en los que se sentía vulnerable, en los momentos en que se enfrentaba a nuevas dificultades, la voz del autocrítico volvía a susurrarle al oído. Pero esta vez, David estaba preparado. Había aprendido a reconocer esa voz, y en lugar de escucharla, respondía con amor. Hice lo mejor que pude, se repetía a sí mismo. Y eso es suficiente. El perdón a uno mismo no se trataba de borrar el pasado, sino de abrazarlo, de integrar todas las partes de su historia sin rechazo ni juicio. Se trataba de entender que,
aunque había cometido errores, también había mostrado resiliencia, y merecía la misma compasión que siempre había buscado en los demás. Poco a poco, David dejó de ver sus cicatrices como símbolos de debilidad y empezó a verlas como marcas de su humanidad, de su capacidad para sanar y seguir adelante. Con el tiempo, esa sensación de calma que había experimentado al principio del día se hizo más constante. Se dio cuenta de que el acto de perdonarse no era un destino final, sino un viaje continuo. Siempre habría momentos de duda, de inseguridad, de culpa. Pero ahora, sabía cómo enfrentarlos. Sabía que el perdón era un regalo que se daba a sí mismo cada día, un recordatorio de que merecía amor, incluso con sus imperfecciones. Al final de ese día, mientras observaba el atardecer desde su ventana, David sintió una profunda paz interior. No había más batallas que pelear contra sí mismo. Había roto las cadenas de la culpa y se había dado el permiso de ser humano, de cometer errores y de seguir adelante. En ese momento, entendió que el perdón a uno mismo no era solo un acto de sanación, sino el paso más poderoso hacia una verdadera liberación emocional. Un nuevo comienzo. David se despertó esa mañana con una sensación diferente, una ligereza en el pecho que no recordaba haber sentido en años. La carga de la culpa, la amargura de las traiciones, las cicatrices del pasado, todo eso parecía haber quedado atrás, aunque no desaparecido por completo. Las heridas seguían allí, pero ahora formaban parte de su historia, no de su presente. Hoy era un nuevo día, y con él, una oportunidad para construir una nueva versión de sí mismo. Había aprendido que la sanación no era lineal. Había caído muchas veces en su camino, había retrocedido en momentos donde creyó haber avanzado. Pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Después de enfrentar sus miedos, sus patrones y sus inseguridades, se dio cuenta de que lo que venía ahora no era una simple continuación de su vida anterior. Era un renacimiento. Era su nuevo comienzo. David se levantó de la cama y, por primera vez en mucho tiempo, no revisó su teléfono en busca de mensajes o notificaciones que validaran su existencia. En lugar de eso, se tomó un momento para sentir la calma, para respirar profundamente y para estar presente. El silencio ya no le resultaba incómodo, ahora era un espacio de reflexión y serenidad. En los días anteriores, había dejado ir muchas cosas. Había roto lazos con personas que le hacían daño, había establecido límites claros donde antes no los había tenido, y, sobre todo, había comenzado a aceptarse tal como era, sin la necesidad de cumplir expectativas ajenas. Sin embargo, este nuevo comienzo no se trataba solo de dejar ir, sino de empezar a crear una vida que realmente reflejara su verdadero ser. Mientras preparaba su café, David pensaba en todo lo que había aprendido. Sabía que, para avanzar, no podía simplemente borrar el pasado o pretender que nunca había ocurrido. Las cicatrices que llevaba no desaparecerían, pero ahora las veía con orgullo. Cada una de ellas era un recordatorio de su fortaleza, de su capacidad para superar las adversidades y encontrar el camino de regreso a sí mismo. Salió a caminar por el parque cercano, algo que antes evitaba porque le traía recuerdos dolorosos de momentos compartidos con personas que ya no estaban en su vida. Pero hoy, esos recuerdos no le dolían como antes. Caminaba con una nueva perspectiva, como si viera el mundo a través de unos ojos renovados. Las mismas calles, los mismos árboles, todo parecía diferente, como si su entorno reflejara el cambio que había ocurrido dentro de él. David sabía que no todo sería perfecto a partir de ahora. Habría nuevos desafíos, nuevas pruebas, y probablemente nuevas heridas en el camino. Pero ahora estaba mejor preparado. Ya no huía de sus emociones ni trataba de esconder sus vulnerabilidades. Había aprendido a abrazarlas, a entender que ser humano implicaba cometer errores, pero también crecer a partir de ellos. El nuevo comienzo de David no se trataba solo de cambiar su rutina o de adoptar nuevos hábitos. Era más profundo que eso. Era una transformación interna que lo empujaba a vivir de manera más auténtica, sin miedo a ser juzgado o rechazado. Había pasado años intentando adaptarse a las expectativas de los demás, pero ahora entendía que la única validación que realmente importaba era la suya. Empezó a notar las pequeñas cosas que antes ignoraba: el sonido del viento, el canto de los pájaros, la manera en que la luz del sol iluminaba su rostro. Todo era una señal de que estaba presente en su propia vida, sin distracciones,
sin el peso de la culpa o el arrepentimiento. Era libre, y esa libertad no venía de factores externos, sino de la paz interior que había encontrado. Al regresar a casa, David se sentó frente a su escritorio y sacó una libreta que había comprado días atrás. Siempre había querido escribir sus pensamientos, pero nunca se había sentido lo suficientemente seguro como para plasmar sus emociones en palabras. Temía lo que podría descubrir en su propia mente. Pero ahora, con este nuevo comienzo, se dio cuenta de que ya no tenía miedo de lo que saliera de su interior. Escribió sobre todo lo que había pasado, sobre los momentos de oscuridad y las pequeñas victorias que lo llevaron hasta ese punto. Las palabras fluían con naturalidad, como si siempre hubieran estado allí, esperando el momento adecuado para salir. Y mientras escribía, sintió una conexión profunda consigo mismo, una comprensión de que su historia, con todas sus imperfecciones, era hermosa porque era suya. Este nuevo comienzo no significaba que el pasado desapareciera. Significaba que ya no lo definiría. David había aprendido que la vida no se trataba de evitar el dolor, sino de saber cómo enfrentarlo, cómo aprender de él y cómo seguir adelante. Había descubierto que la verdadera fortaleza no era no romperse, sino saber cómo reconstruirse una y otra vez. Con cada palabra que escribía, con cada pensamiento que plasmaba en el papel, David sentía que estaba creando su futuro. Un futuro donde él era el protagonista de su propia historia, no un espectador pasivo. Y aunque no sabía con certeza lo que ese futuro le deparaba, había una cosa que sí tenía clara: estaba listo para lo que viniera. Estaba listo para seguir adelante, para vivir plenamente y, sobre todo, para seguir amándose y perdonándose en cada paso del camino. Ese era el verdadero significado de su nuevo comienzo. No era un simple cambio de escenario o una nueva rutina. Era una profunda reconexión con su esencia, con el hombre que era y con el hombre que estaba destinado a ser. Y, con esa certeza en su corazón, David supo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. El camino hacia adelante. David miraba por la ventana de su estudio mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. El día había sido productivo, lleno de reflexiones y pequeñas victorias. Había pasado mucho tiempo trabajando en su interior, abordando las cicatrices emocionales y enfrentando los miedos que antes lo paralizaban. Ahora, con el sol cayendo, sentía una mezcla de satisfacción y anticipación. El camino hacia adelante se extendía frente a él, y aunque no conocía todos los detalles, estaba listo para recorrerlo. El viaje de David había sido intenso y transformador. Desde el peso de la traición hasta el perdón a uno mismo, cada capítulo había aportado una nueva capa de comprensión y autocompasión. Había aprendido a reconocer sus patrones destructivos, a enfrentar el dolor del pasado y a abrazar una versión más auténtica de sí mismo. Ahora, el desafío era aplicar todo lo aprendido en su vida cotidiana y seguir avanzando con una perspectiva renovada. Se sentó en su escritorio y abrió la libreta en la que había estado escribiendo. Las páginas estaban llenas de reflexiones, ideas y planes para el futuro. Había trazado un camino claro hacia sus metas, pero sabía que el verdadero viaje consistía en vivir cada día con propósito y valentía. No se trataba solo de lograr ciertos objetivos, sino de cómo enfrentaría los desafíos que surgieran en el camino. David había identificado áreas en las que quería crecer, tanto personal como profesionalmente. Había decidido que quería usar su experiencia para ayudar a otros, compartir su viaje y ofrecer apoyo a quienes estuvieran luchando con problemas similares. Comenzó a esbozar ideas para un blog, un podcast o incluso charlas motivacionales. Sabía que, al compartir su historia, no solo ayudaría a otros, sino que también reforzaría su propio proceso de sanación. El camino hacia adelante también implicaba hacer frente a las relaciones en su vida. Había aprendido a establecer límites saludables y a rodearse de personas que lo apoyaran en su crecimiento. Era consciente de que no podía controlar cómo reaccionarían los demás, pero sí podía elegir cómo interactuar con ellos. Decidió que priorizaría las relaciones que le ofrecieran apoyo y comprensión, y se alejaría de aquellas que alimentaran la negatividad. Otro aspecto importante de su camino era el autocuidado. David había descubierto la importancia de cuidar de su bienestar físico y emocional. Incorporó hábitos de ejercicio regular, una alimentación equilibrada y prácticas de mindfulness en su rutina diaria.
Estas actividades no solo lo mantenían saludable, sino que también le proporcionaban la energía y la claridad necesarias para enfrentar los desafíos que la vida le presentara. Mientras David reflexionaba sobre el futuro, también consideró el impacto que sus decisiones actuales tendrían en su vida a largo plazo. Entendía que el crecimiento personal no era un destino, sino un viaje continuo. Cada elección que hacía, cada paso que daba, contribuía a construir la vida que deseaba. Estaba decidido a tomar decisiones conscientes que reflejaran sus valores y sus metas. Además, David sabía que el camino hacia adelante no estaría exento de dificultades. Había aprendido a aceptar la incertidumbre como parte natural de la vida. En lugar de temer a lo desconocido, decidió verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Cada obstáculo sería una lección en el viaje, y cada desafío una oportunidad para demostrar su resiliencia. El futuro también traía consigo la posibilidad de nuevos comienzos. David estaba emocionado por explorar nuevas oportunidades y experiencias. Había desarrollado una mayor apertura hacia la vida, dispuesto a recibir lo que viniera con una mente y un corazón abiertos. Este nuevo enfoque le daba la confianza para abrazar el cambio y la adaptabilidad necesarias para prosperar en un mundo en constante evolución. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, David sintió una profunda gratitud por el viaje que había recorrido. Había pasado por momentos de oscuridad, pero también había encontrado la luz en su interior. Había aprendido a confiar en sí mismo, a enfrentar sus miedos y a valorar su propio crecimiento. El camino hacia adelante estaba lleno de posibilidades, y él estaba listo para recorrerlo con determinación y esperanza. David entendió que el verdadero poder estaba en su capacidad para elegir cómo responder a la vida. Sabía que su viaje no terminaba aquí, sino que continuaría explorando nuevas dimensiones de su ser y buscando formas de contribuir al bienestar de los demás. Con una sonrisa en el rostro y una nueva visión para su vida, David se levantó y se preparó para enfrentar el futuro con valentía y optimismo. Sabía que el camino hacia adelante era suyo para recorrer, y estaba listo para hacerlo, paso a paso, con el corazón abierto y el espíritu indomable. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.